Mis padres nos echaron a mí y a mis hijos de una fiesta familiar como si fuéramos extraños, así que dejé de pagar la hipoteca. Y lo que siguió destrozó sus ilusiones. Lo corté todo. Soy Ashley Mellon, tengo 32 años, soy madre soltera de 2 hermosos hijos y una asesora financiera que, de alguna manera, logró construir una carrera exitosa a pesar de los desafíos de la vida. Durante años, he ayudado financieramente a mis padres, incluso pagando su hipoteca desde la jubilación anticipada de papá el mes pasado. Llegué a su celebración del 40 aniversario con mis hijos, vestidos con nuestras mejores galas, llevando regalos y sonrisas genuinas. Nunca imaginé que la familia que me crió nos trataría como extraños indeseados en su propia celebración. Crecí en los suburbios de Boston, y mi relación con mis padres, Robert y Barbara Miller, era lo que la mayoría consideraría normal. Papá trabajaba como ingeniero en una empresa manufacturera local, mientras que mamá enseñaba tercer grado en la escuela primaria a la que yo asistía. No eran excesivamente cariñosos, pero proporcionaban estabilidad y fomentaban la educación por encima de todo. El hogar de mi infancia era modesto, pero cómodo. Papá fue el entrenador de mi equipo de fútbol hasta que tuve 12 años, y mamá nunca se perdió un concierto escolar. Ahorraron diligentemente para mi educación universitaria, dejando claro que el rendimiento académico era innegociable en nuestro hogar. Recuerdo la orgullosa sonrisa de mamá cuando llevaba a casa sobresalientes, y los torpes, pero sinceros, abrazos de papá después de mi graduación de la escuela secundaria. Siguiendo sus expectativas, asistí a la Universidad de Boston con una beca parcial, especializándome en finanzas. En la universidad, conocí a James Thompson, mi encantador compañero de clase de economía, quien más tarde se convertiría en mi esposo y, finalmente, en mi ex. Salimos durante toda la universidad y nos casamos poco después de graduarnos, cuando ambos teníamos 22 años. Mis padres aprobaron a James, venía de una buena familia y tenía prometedoras perspectivas profesionales. Conseguí un puesto en una respetada firma de asesoría financiera, mientras James se unió a un banco de inversiones. Compramos una pequeña casa para principiantes en un buen vecindario y, por un tiempo, todo parecía ir según lo planeado. Mis padres nos visitaban mensualmente para las cenas dominicales, con mamá trayendo su famosa tarta de manzana y papá discutiendo el mercado de valores con James. Cuando quedé embarazada de Emma a los 24 años, mis padres estaban encantados de convertirse en abuelos. James y yo teníamos buenos trabajos, un matrimonio estable y el momento parecía el adecuado. No llegó 2 años después, completando nuestra familia. Esos primeros años de paternidad fueron agotadores, pero hermosos. Mis padres ayudaban ocasionalmente con el cuidado de los niños, aunque tenían cuidado de no interferir, como diría mamá. El cuento de hadas se rompió cuando los niños eran todavía pequeños. Emma tenía solo 4 años y Noah apenas 2. James empezó a trabajar hasta tarde, luego los fines de semana. Descubrí mensajes de texto entre él y su asistente. Cuando lo confronté, en lugar de negar o disculparse, simplemente dijo que no estaba hecho para la vida familiar y quería salir. En 3 meses, se había mudado a Chicago para un nuevo comienzo, con contacto mínimo con los niños y pagos de manutención infantil consistentemente atrasados. El divorcio dejó a mis padres tan cegados como a mí. Pude sentir su decepción, aunque nunca lo dijeron directamente. Mi madre solía hacer comentarios como, quizás si no te hubieras centrado tanto en tu carrera, o el matrimonio requiere compromiso, Ashley. Su apoyo se tiñó de juicio. Mientras tanto, mi hermana menor, Jennifer, parecía hacer todo bien a sus ojos. Se casó con su novio de la universidad, Michael, un dentista, justo después de graduarse. Compraron una casa en el mismo vecindario que nuestros padres. Jennifer se convirtió en diseñadora gráfica a tiempo parcial, pero se centró principalmente en ser ama de casa. Tuvo a sus 2 hijos, un niño y una niña, perfectamente programados, con una casa impecable y comida orgánica casera para bebés. Las cenas dominicales en casa de mis padres se convirtieron en exhibiciones de los logros domésticos de Jennifer. A pesar de los desafíos de la maternidad soltera, me entregué a mi carrera. Trabajé horas extras después de que los niños se dormían, obtuve certificaciones adicionales y, gradualmente, construí una sólida reputación en la gestión de patrimonios. A los 30 años, fui ascendida a asesora financiera senior, gestionando carteras para clientes de alto patrimonio. La ironía no se me escapaba, ayudaba a otros a asegurar su futuro financiero, mientras el mío se sentía perpetuamente precario. El mismo año de mi ascenso, mi padre anunció su jubilación anticipada a los 62 años. Había estado experimentando problemas de espalda y su compañía le ofreció un paquete de jubilación que parecía razonable. Sin embargo, lo que no habían compartido era su realidad financiera. Años de ayudar a Jennifer y Mako con pagos iniciales, renovaciones y la guardería privada para sus hijos habían agotado los ahorros de mis padres más de lo que admitían. Durante una cena familiar, poco después del anuncio de la jubilación de papá, noté que mi madre parecía inusualmente tensa. Después de la comida, me pidió hablar en privado en su dormitorio. Reveló un aviso de hipoteca vencida. Llevaban 3 meses de retraso y el banco amenazaba con una ejecución hipotecaria. La pensión de papá no era suficiente para cubrir sus gastos y les había dado demasiada vergüenza contárselo a alguien. Sin dudarlo, me ofrecí a ayudar. Mi ascenso había venido con un aumento de sueldo significativo, aunque el dinero todavía era escaso con 2 niños en crecimiento, no podía soportar la idea de que mis padres perdieran su hogar de 30 años. Me organicé para hacerme cargo de sus pagos mensuales de hipoteca de $1,800, un compromiso sustancial que significaba posponer mis propios sueños de comprar una casa para reemplazar nuestro pequeño apartamento. Mis padres aceptaron mi ayuda con una mezcla de gratitud e incomodidad.
Papá prometió que sería temporal, solo hasta que se recuperaran, pero a medida que pasaban los meses, quedó claro que este acuerdo sería a largo plazo. Nunca me quejé, viéndolo como una forma de devolverles la infancia estable que me habían proporcionado. Lo que me dolía era que este arreglo financiero permaneciera en secreto. En las reuniones familiares, mis padres aún elogiaban el estilo de vida de Jennifer y Michael, mientras hacían comentarios sutiles sobre mi situación desafortunada. Una vez, escuché a papá decirle a su hermano cómo Jennifer estaba buscando propiedades vacacionales mientras, en el mismo aliento, mencionaba que yo aún no había encontrado mi lugar después del divorcio. A pesar de estas corrientes subyacentes, mantuve una relación cordial con mis padres por el bien de los niños. Emma y Noah adoraban a sus abuelos, aunque las visitas se hicieron menos frecuentes, ya que mis padres parecían preferir pasar tiempo con los hijos de Jennifer. Cuando visitábamos, notaba que mamá a menudo corregía mi forma de criar, criticando todo, desde los bocadillos que empacaba hasta cómo vestía a los niños para el clima. Después de 3 años pagando su hipoteca, había establecido una rutina cómoda. Cada 1 de mes, transfería el dinero directamente a su cuenta hipotecaria. Todos los domingos, intentábamos cenar en familia, aunque cada vez más estas cenas eran en la casa de exhibición de Jennifer, en lugar de en la de nuestros padres. Y cada noche, acostaba a mis hijos en nuestra casa de 2 habitaciones, promoviéndome que algún día les daría la estabilidad y el espacio que merecían. Entonces llegó la invitación a la celebración del 40 aniversario de mis padres, un evento que inesperadamente cambiaría todo. La invitación llegó en un elegante sobrecolor crema con relieve dorado, claramente con el toque de Jennifer como la autoproclamada coordinadora de eventos familiares. Dentro había una tarjeta formal que anunciaba la celebración del 40 aniversario de bodas de Robert y Barbara Miller en el Westbrook Hotel, uno de los lugares de lujo de Boston. La fiesta incluiría una cena sentada, música en vivo y lo que Jennifer describió como una reunión íntima de familiares y amigos cercanos. A pesar de la creciente tensión con mis padres, sentí una genuina oleada de felicidad. 40 años de matrimonio eran realmente algo que celebrar, especialmente en el mundo actual. Inmediatamente marqué la fecha en mi calendario y llamé a mis padres para felicitarlos. Estamos deseando tener a todos allí, dijo mamá, aunque su tono sugería que todos quizás no nos incluía a mí y a los niños. Jennifer se ha esforzado mucho en planificar esto. No me lo perdería, le aseguré. Emma y Noah estarán muy emocionados de vestirse elegantes para una ocasión especial con sus abuelos. Hubo una ligera pausa. Oh, Ashley, estábamos pensando que este podría ser un evento solo para adultos. El hotel es bastante formal y la noche se alargará. Me tragué mi decepción. Claro, lo entiendo. Conseguiré una niñera. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de preparación. A pesar de mi ajustado presupuesto, me di el lujo de comprar un vestido de cóctel azul marino que me hizo sentir segura por primera vez en años. También compré un regalo significativo, un álbum de fotos personalizado que relataba los 40 años de mis padres juntos. Había contactado en secreto a miembros de la familia para obtener fotografías antiguas y pasé horas organizándolas cronológicamente, escribiendo emotivas leyendas que resaltaban momentos especiales. Encontrar una niñera resultó un desafío. Mi niñera habitual no estaba disponible y la de respaldo acababa de comenzar un nuevo trabajo con turnos de fin de semana. A medida que el evento se acercaba, me preocupaba cada vez más el cuidado de los niños. Emma y Noah sintieron mi emoción por la fiesta y preguntaban a diario si podían ver fotos de mi vestido o cómo sería la celebración de la abuela y el abuelo. 2 días antes del aniversario, finalmente conseguí una niñera recomendada a través de un colega. Un alivio me invadió, hasta que mi teléfono sonó a las 7 de la mañana el día del evento. Señorita Miller, lo siento mucho, la voz congestionada de la niñera llegó. Me ha dado la gripe. No hay forma de que pueda cuidar a sus hijos esta noche. El pánico se apoderó de mí. Llamé a todos los amigos padres que conocía, revisé Care.com e incluso consideré preguntarle al superintendente de mi edificio si su hija adolescente podría estar disponible. No hubo suerte. Al mediodía, me di cuenta de que tenía 2 opciones, perderme el aniversario de mis padres o llevar a Emma y Noah conmigo. Llamé a mi madre, explicando la situación. Mamá, lo siento mucho, pero mi niñera canceló a último minuto. He probado con todo el mundo que conozco. Oh, Ashley, suspiró ella, con la decepción evidente. Jennifer se esforzó tanto en crear una noche elegante. Sé que esto no es lo ideal, dije, pero los niños se portarán de maravilla. Les he hablado sobre la etiqueta adecuada y están emocionados de ver a todos. No nos quedaremos hasta tarde. Después de una larga pausa, ella aceptó a regañadientes. Supongo que no se puede evitar. Solo asegúrate de que vayan vestidos apropiadamente. Pasé la tarde preparando a los niños. Emma, de 8 años, llevaba un vestido morado con una chaqueta de punto, mientras que Noah, de 6, se veía adorable con pantalones khaki y una camisa con botones y una corbata de clip. Repasé las expectativas de comportamiento, les prometí postres si seguían las reglas y les recordé lo especial que era esta ocasión para la abuela y el abuelo. ¿Por qué tenemos que portarnos muy bien esta noche, mami?, preguntó Emma mientras le arreglaba el pelo. Porque este es un día muy importante para tus abuelos, le expliqué. 40 años de matrimonio es un gran logro. Eso es como para siempre, exclamó Noah, luchando con su corbata de clip. Ciertamente lo es, sonreí, ayudándolo a enderezarla. Y algún día, cuando seas mayor, quizás tú también celebres un aniversario como este. Salimos de nuestro apartamento a las 5:30 de la tarde para el evento de las 6 de la tarde, con el regalo y la tarjeta en mano. Los niños vibraban de emoción en el asiento trasero de nuestro envejecido Honda Civic.
Emma sostenía una tarjeta hecha a mano que había creado, con un dibujo sorprendentemente bueno de sus abuelos tomados de la mano. Noah había contribuido añadiendo purpurina, quizás demasiada, pero el sentimiento era sincero. Mientras conducíamos, sentí una extraña mezcla de emociones, orgullo por mis hermosos y bien educados hijos, ansiedad por cómo serían recibidos, esperanza de que esta noche pudiera comenzar a sanar cualquier grieta que se hubiera formado entre mis padres y yo. Y, debajo de todo, una pequeña brasa de resentimiento de que yo, la que pagaba su hipoteca, tuviera que justificar llevar a mis hijos a una celebración familiar. Llegamos a la entrada circular del Westbrook Hotel a las 5:55 de la tarde. Un valet se acercó y consideré brevemente usar el servicio antes de recordar mis limitaciones presupuestarias. Me estacionaré yo misma, gracias, le dije, notando el destello de juicio mientras miraba mi Honda de una década. Encontrando un lugar en la esquina más alejada del estacionamiento, ayudé a los niños a salir y les arreglé la ropa una última vez. Recuerden, dije, arrodillándome a su altura, voces bajas, por favor y gracias, y no correr. Lo sabemos, mamá, dijo Emma con un ligero giro de ojos que había desarrollado recientemente. Noah asintió solemnemente. Te haremos sentir orgullosa, mami. Su sinceridad casi me rompió el corazón. Les apreté ambas manos mientras caminábamos hacia la entrada, el peso de la bolsa de regalo colgando de mi muñeca y el permiso vacilante de mi madre resonando en mi mente. Poco sabía que cruzar el umbral de ese hotel sería el principio del fin, o quizás más precisamente, el fin del principio, de mi relación con mis padres tal como siempre la había conocido. El gran salón de baile del Westbrook Hotel resplandecía con decoraciones de buen gusto. Candelabros de cristal proyectaban un brillo cálido sobre mesas redondas adornadas con centros de mesa florales, cargadores dorados y copas de champán. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en la esquina y una mesa cerca de la entrada exhibía fotos de mis padres a lo largo de sus 40 años juntos. Los vi a mis padres inmediatamente. Mamá llevaba un elegante vestido plateado que complementaba su cabello entrecano, mientras que papá lucía distinguido con un traje gris oscuro. Estaban saludando a los invitados cerca de un fondo fotográfico diseñado profesionalmente que decía Robert y Barbara, 40 años de amor en letra cursiva. Emma me tiró de la mano. Podemos ir a saludar a la abuela y al abuelo, claro, cariño, sonreí guiándolos. Al acercarnos, la expresión de mi madre pasó de una sonrisa genuina a algo más fijo cuando nos vio. Las cejas de papá se alzaron ligeramente, aunque se recuperó más rápido. Ashley, dijo mamá con voz tensa, llegaste. Feliz aniversario, respondí inclinándome para besar su mejilla. Presenté la bolsa de regalo. Esto es de los tres, papá aceptó la bolsa con un asentimiento. Gracias por venir, Emma dio un paso adelante, ofreciendo orgullosamente su tarjeta hecha a mano. Los dibujé a ti y a la abuela tomados de la mano, mamá tomó la tarjeta, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. ¡Qué creativo! Gracias, Emma. Noah, de repente tímido, se escondió a medias detrás de mis piernas, pero logró decir en voz baja, feliz aniversario, los niños se ven bien, comentó papá, aunque su tono sugería sorpresa ante este hecho. Antes de que la conversación pudiera continuar, apareció Jennifer con su esposo Mako y sus hijos, Madison y Kyler. Su vestido esmeralda probablemente costaba más que mi salario de todo un mes y el traje de Mako estaba claramente hecho a medida. Sus hijos, aunque solo un año mayores que los míos, de alguna manera parecían más pulcros, más contenidos. Mamá. Papá, exclamó Jennifer, abrazándolos a ambos. La sala se ve increíble. El florista acertó absolutamente con los arreglos, se volvió hacia mí con una expresión de apenas disimulado disgusto. Ashley, pensé que esto era solo para adultos, mi niñera canceló a último minuto, le expliqué. Intenté con todos. La boca de Jennifer se apretó. Bueno, hemos arreglado los asientos de forma muy específica. Esto altera todo el plan de mesas, estoy segura de que podemos hacer ajustes, dije, manteniendo la compostura por el bien de los niños. Supongo que pueden sentarse en tu mesa, concedió a regañadientes, pero hay discursos planeados y un brindis con champán. Realmente no es apropiado para niños, sentí que Emma se pegaba más a mí, sintiendo la tensión. No nos quedaremos toda la noche, prometí. Jennifer simplemente suspiró antes de volverse hacia nuestros padres. El fotógrafo quiere tomar retratos familiares antes de la cena. Deberíamos hacerlo ahora, me moví para unirme a ellos, pero Jennifer aclaró, primero, solo mamá, papá, Mako, los niños y yo. Luego haremos la familia extendida, la distinción era clara, la familia de mi hermana era la familia real, el resto de nosotros éramos extensiones. Asentí y guié a mis hijos hacia nuestra mesa asignada, mis mejillas ardiendo de humillación. Nuestra mesa estaba colocada cerca de la parte trasera de la sala, más alejada de la pista de baile y la mesa principal. Reconocí a algunos primos lejanos y antiguos compañeros de trabajo de mi padre sentados con nosotros. Nos saludaron cortésmente, aunque la conversación rápidamente se desvió hacia temas que me excluían, asuntos de la asociación de vecinos y eventos del club de campo en los que no podía permitirme participar. Emma y Noah, para su crédito, se sentaron en silencio, ocasionalmente susurrándome preguntas. Les proporcioné los libros para colorear y crayones que había guardado en mi bolso, ganándome una mirada de desaprobación de mi prima Margaret al otro lado de la mesa. Durante la hora del cóctel, observé cómo mis padres circulaban entre los invitados, abrazados por amigos y familiares. Se detuvieron en todas las mesas, excepto en la nuestra. Jennifer revoloteaba, claramente en su elemento como coanfitriona, ocasionalmente dirigiéndonos miradas significativas cada vez que mis hijos hacían el más mínimo ruido. La cena fue servida, una elegante comida de 3 platos con opciones claramente no diseñadas para niños.
Noah hizo una arcada con su salmón pochado, mientras Emma picoteaba su risotto. Les prometí en voz baja una pizza mañana si probaban algunos bocados. A mitad del plato principal, Noah fue a buscar su vaso de agua, pero calculó mal la distancia. El vaso se volcó, derramando agua sobre el mantel. No fue un desastre, solo un pequeño derrame que apenas llegó a la cesta del pan, pero su cara se arrugó de mortificación. Lo siento, mami, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Está bien, amigo, le aseguré, usando rápidamente mi servilleta para secar el derrame. Los accidentes ocurren. Antes de que pudiera abordar completamente la situación, mi madre apareció junto a nuestra mesa, con el rostro furioso. Ashley, siseó, inclinándose para hablar directamente a mi oído. Por eso mismo sugerimos un evento solo para adultos. Mamá, es solo agua, respondí, manteniendo la voz baja. El mantel ni siquiera está tan mojado. No es solo el agua, continuó. Tus hijos han estado inquietos toda la noche. Madison y Heather saben cómo comportarse en eventos formales. La comparación me dolió. Se están portando excepcionalmente bien para su edad. Noah se disculpó de inmediato. Mi madre se enderezó, mirando a su alrededor como si comprobara quién podría estar presenciando este intercambio. Quizás sería mejor si los llevaras a casa. Este ambiente claramente no es adecuado para ellos. Incrédula, ¿quieres que nos vayamos? Tu propia hija y tus nietos. Estoy pensando en la comodidad de todos, respondió, con la voz extrañamente tranquila. Incluida la tuya. Los niños parecen cansados. Están bien, insistí. Ni siquiera hemos tomado el postre todavía. Mi padre apareció entonces, colocando una mano en el hombro de mi madre. ¿Todo bien aquí? Los hijos de Ashley están teniendo dificultades con un ambiente formal, explicó mamá, como si yo no estuviera presente. Sugerí que podrían estar más cómodos en casa. Papá miró los ojos aún llorosos de Noah y la expresión confusa de Emma. Eso es probablemente lo mejor, asintió. Este no es realmente un evento para niños. Sentí que el calor me subía a la cara, mientras los invitados cercanos fingían no escuchar. ¿Nos están pidiendo que nos vayamos de su fiesta de aniversario por un pequeño derrame de agua? No es solo el derrame, dijo papá, bajando la voz. Esta es una noche importante para nosotros, Ashley. Tenemos colegas y amigos aquí. Refleja mal cuando, desafié, mi voz aún baja, pero intensa. Cuando su hija divorciada y sus hijos sin padre no cumplen con sus estándares de perfección. Su expresión se endureció. Eso es injustificado. Simplemente estamos sugiriendo lo que es mejor para todos. Jennifer apareció, completando el círculo de intervención alrededor de nuestra mesa. ¿Hay algún problema?, preguntó, aunque su tono sugería que sabía exactamente cuál. Estamos bien, dije con firmeza. Los niños y yo nos quedaremos para el postre y luego nos iremos a casa como estaba planeado. Mi madre negó con la cabeza. Creo que sería mejor si se fueran ahora, antes de que empiecen los discursos. No queremos interrupciones. La miré a ella y a mi padre, buscando alguna señal de los padres que me habían criado, que alguna vez me habían tomado de la mano cuando tenía la edad de Noah. No encontré más que vergüenza social y decepción. Con la mayor dignidad que pude reunir, me puse de pie. Emma, Noah, nos vamos a casa. ¿Pero por qué, mami?, preguntó Emma, con la confusión en su rostro. Me estoy portando bien. Sí, lo estás haciendo, cariño, le aseguré, ayudando a Noah a levantarse de su silla. Ambos se están portando de maravilla. La abuela y el abuelo solo piensan que ya es hora de que se acuesten. Pero solo son las 7:30, señaló Noah inocentemente. Jennifer sonrió ligeramente. Los niños necesitan dormir. Recogí nuestras pertenencias, dolorosamente consciente de las miradas de las mesas cercanas. Mientras nos preparábamos para irnos, me volví hacia mis padres por última vez. Felicidades por los 40 años. Espero que valiera la pena. El camino por el salón de baile se sintió eterno. Emma me apretó la mano, mientras Noah, sintiendo que algo andaba muy mal, se había quedado completamente en silencio. Asentí cortésmente a los que pasábamos, manteniendo una fachada de normalidad mientras mis entrañas se retorcían de humillación y rabia. En el estacionamiento, mi padre nos alcanzó mientras yo abría el coche. Ashley, no seas dramática, dijo, un poco sin aliento. Esto no es personal. Se trata de comportamiento y entornos apropiados. ¿No personal?, repetí incrédula. Acabas de echar a tus únicos nietos de una celebración familiar por un derrame de agua. No fue solo eso, insistió. Los constantes susurros, el colorear en la mesa. Sus hijos, exclamé, finalmente elevando la voz ahora que estábamos afuera. Niños bien educados que estaban emocionados de celebrar con sus abuelos. Papá se pasó una mano por su escaso cabello. Quizás si hubieras mantenido un hogar estable, entenderían la etiqueta adecuada. Los hijos de Jennifer no. Lo interrumpí. No te atrevas a compararlos de nuevo. Solo digo que las decisiones tienen consecuencias, Ashley. Tu decisión de divorciarte. Mi decisión, me reí amargamente. James nos dejó, papá. Él engañó y abandonó a su familia. Esa no fue mi elección. Siempre hay dos versiones, respondió. Y en ese momento, lo vi claramente, no como el padre que había entrenado a mi equipo de fútbol, sino como un hombre más preocupado por las apariencias que por el bienestar de su hija. Suban al coche, niños, dije, abriendo las puertas traseras. Una vez que estuvieron abrochados, me volví hacia mi padre.
He estado pagando su hipoteca durante 3 años sin quejarme. Me he tragado cada comentario crítico, cada comparación con la vida perfecta de Jennifer. Pero esto, humillar a mis hijos, esto cruza una línea. Algo parpadeó en sus ojos, quizás el primer reconocimiento de que había ido demasiado lejos, pero en lugar de disculparse, simplemente dijo, estás exagerando. Llama a tu madre mañana cuando te hayas calmado. Entré en mi coche sin decir una palabra más. Mientras nos alejábamos, vislumbré a mis padres por el espejo retrovisor, papá regresando al hotel, mientras mamá se quedaba observando nuestra partida, su expresión indistinguible en la distancia. Mami, ¿por qué lloras? Preguntó Noah desde el asiento trasero. Ni siquiera me había dado cuenta de que las lágrimas corrían por mi rostro. Secándolas rápidamente, forcé una sonrisa en mi voz. A veces los adultos tienen desacuerdos, amigo. Todo estará bien. Pero mientras conducíamos a casa en silencio, los niños finalmente se quedaron dormidos en el asiento trasero. Supe que nada estaría bien, no por mucho tiempo. Nuestro apartamento se sentía especialmente pequeño y tranquilo cuando regresamos a casa. Cumplí con los movimientos de nuestra rutina antes de dormir, ayudando mecánicamente a los niños a ponerse el pijama, supervisando el cepillado de dientes, leyendo un cuento, aunque mi mente estaba en otro lugar. Noah se durmió rápidamente, emocionalmente agotado por los eventos de la noche, pero Emma permaneció despierta, su percepción de 8 años captando más de lo que yo deseaba. Mami, susurró mientras le arropaba con su edredón de unicornio, ¿está la abuela y el abuelo enojados con nosotros? La pregunta me traspasó el corazón. Me senté al borde de su cama, eligiendo mis palabras con cuidado. No, no están enojados contigo ni con Noah. Ambos se portaron maravillosamente esta noche. Entonces, ¿por qué querían que nos fuéramos? Sus ojos azules, tan parecidos a los míos, buscaron la verdad en mi rostro. Suspiré suavemente. A veces los adultos tienen sentimientos complicados que no tienen nada que ver con los niños. La abuela y el abuelo probablemente estaban estresados por su fiesta. Pero nos quieren, ¿verdad? La incertidumbre en su voz me apretó la garganta. Claro que sí, le aseguré, esperando no estar mintiendo. Todos tienen días malos a veces, incluso los abuelos. Emma pareció considerar esto, luego hizo la pregunta que yo había estado temiendo. ¿Quieren más a Madison y Tyler que a nosotros? Le acaricié el pelo, ganando tiempo mientras contenía las lágrimas. El amor no es algo que se agota, Emma. No es que haya una cantidad limitada para todos. No era realmente una respuesta y ambas lo sabíamos. Emma finalmente se durmió, pero su pregunta me persiguió mientras me dirigía a la sala de estar, cayendo sobre nuestro sofá desgastado. El vestido elegante que me había emocionado tanto usar ahora se sentía como un disfraz de la vida de otra persona. El sueño me eludió esa noche. Reproduje los eventos de la noche innumerables veces, la expresión en el rostro de mi madre cuando llegamos, el desdén apenas disimulado de Jennifer, las palabras de mi padre en el estacionamiento. ¿Había malinterpretado? ¿Exagerado? La parte racional de mí sabía que no lo había hecho, pero décadas de dinámicas familiares me habían condicionado a cuestionarme. Alrededor de las 3 de la madrugada, revisé mi teléfono por primera vez desde que salí de la fiesta. Había varias llamadas perdidas y mensajes de texto, pero ninguna de mis padres o de Jennifer. En cambio, la hermana de mi padre, la tía Patricia, había llamado 2 veces, junto con mi prima Melissa y 2 de las amigas más antiguas de mi madre. Un mensaje de texto de Melissa decía simplemente, eso fue horrible. ¿Están tú y los niños bien? Al menos alguien había notado la injusticia. Estaba componiendo una respuesta cuando finalmente apareció un mensaje de texto de mi madre, siempre fuiste sensible. Hablaremos cuando te hayas calmado. Ningún reconocimiento de cómo habían tratado a sus nietos, solo un desprecio de mis sentimientos como hipersensibilidad, un patrón familiar que se remontaba a mi infancia. Decidí no responder de inmediato, cualquier respuesta que compusiera en mi estado actual solo escalaría la situación. En cambio, me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad y preguntándome cómo mi relación con mis padres se había deteriorado tan completamente. La mañana llegó sin respuestas, pero con las necesidades inmediatas de la paternidad, desayuno que preparar. Niños a quienes tranquilizar. Emma estaba cabizbaja, mientras no parecía haberse recuperado, parlotando sobre un videojuego que quería jugar. Mantuve una fachada alegre por su bien, aunque el esfuerzo agotaba la poca energía que me quedaba. ¿Podemos visitar a la abuela y al abuelo hoy?, preguntó no inocentemente mientras masticaba su cereal. Hoy no, amigo, respondí. Probablemente estén cansados después de su gran fiesta. ¿Vendrán ellos aquí? La pregunta de Emma contenía esa misma nota de incertidumbre de la noche anterior. No lo creo, cariño. ¿Qué tal si vamos al parque en su lugar? El clima se supone que estará agradable. Los niños asintieron, aunque sin su entusiasmo habitual. Durante todo el día, pillé a Emma mirándome cuando pensaba que yo no me daría cuenta, su joven rostro preocupado. Noah, por el contrario, se lanzó a jugar con una alegría decidida, como si intentara compensar la tensión que sentía. Para el domingo por la noche, todavía no había tenido noticias de mi padre y mi madre solo había enviado un mensaje de texto adicional. Espero que hayas tenido tiempo para reflexionar sobre tu comportamiento. Deberíamos discutir esto antes de la cena del próximo domingo. ¿Mi comportamiento? Como si yo fuera la que había humillado públicamente a miembros de la familia por un derrame de agua. El mensaje consolidó mi decisión de mantener la distancia hasta que recibiera una disculpa genuina. El lunes por la mañana trajo el desafío de volver a las rutinas normales.
Dejé a los niños en la escuela con abrazos y palabras de tranquilidad adicionales, luego me dirigí a mi oficina, donde me costó concentrarme en las carteras de los clientes y los análisis de mercado. Mi colega Rachel notó mi distracción durante nuestra reunión de equipo. Ashley, ¿estás bien?, preguntó cuando estábamos solas. Pareces rara hoy. La simple amabilidad de su pregunta casi me deshace. Antes de darme cuenta, le estaba contando todo: los pagos de la hipoteca, la fiesta de aniversario, el desprecio público de mis hijos. Rachel escuchó sin interrupción, su expresión cada vez más indignada. Cuando terminé, sacudió la cabeza con incredulidad. Ashley, eso no es normal ni aceptable. Te das cuenta, ¿verdad? Sé que fue horrible, admití, pero siguen siendo mis padres. Padres que aceptaron tu apoyo financiero durante 3 años y luego te trataron a ti y a tus hijos como extraños no deseados, señaló. ¿Aceptarías ese comportamiento de cualquier otra persona en tu vida? Su pregunta me golpeó con una fuerza sorprendente. ¿Lo haría? Si un amigo hubiera tratado a mis hijos de esa manera, ¿estaría poniendo excusas por ellos? La respuesta fue inequívocamente no. Mereces algo mejor, continuó Rachel, y lo que es más importante, tus hijos merecen algo mejor. Emma y Noah necesitan ver a su madre defendiéndose a sí misma y a ellos. Ella tenía razón, por supuesto. La humillación que sentía no era nada comparada con la confusión que experimentaban mis hijos. Las preguntas de Emma me perseguían: ¿quieren más a Madison y Tyler que a nosotros? ¿Cuántos incidentes más como este harían falta para que mis hijos internalizaran el mensaje de que, de alguna manera, eran menos dignos de amor y respeto? Esa noche, llegué a casa y encontré que Emma había roto un dibujo en el que había estado trabajando durante días, un retrato familiar que incluía a sus abuelos. Cometí un error, explicó, evitando mis ojos. Necesito empezar de nuevo. ¿Cuál fue el error, cariño?, pregunté suavemente. Dudó antes de responder con una voz pequeña. No creo que la abuela y el abuelo quieran estar en nuestras fotos familiares nunca más. Sus palabras rompieron algo en mí. El último hilo de justificación al que me había aferrado. Mis hijos estaban siendo heridos por el comportamiento de mis padres, y yo lo había estado permitiendo en nombre de la armonía familiar. Esa noche, después de que los niños se durmieran, llamé a Rachel, quien se había ofrecido a escucharme. No sé qué hacer, confesé. ¿Cortar los lazos por completo? ¿Enfrentarlos? ¿Fingir que no pasó nada? ¿Qué le aconsejarías a un cliente?, preguntó pragmáticamente. Si alguien viniera a ti con esta misma situación, ¿qué le dirías? Fue una reformulación brillante. Como asesora financiera, regularmente ayudaba a los clientes a tomar decisiones difíciles basándose en sus mejores intereses, en lugar de apegos emocionales. Les diría que evaluaran la relación en términos de salud y reciprocidad, dije lentamente, que consideraran si el arreglo era beneficioso o perjudicial para todas las partes. Y les aconsejaría establecer límites claros con consecuencias financieras si esos límites fueran violados. La sonrisa de Rachel era audible por teléfono. Exacto. Entonces, ¿qué límites necesitas establecer con tus padres? La pregunta me mantuvo despierta esa noche, pero con una calidad diferente a mi insomnio anterior. Esta era una contemplación productiva, en lugar de una preocupación circular. Por la mañana, tuve claridad. Ya no subvencionaría a personas que no me respetaban a mí ni a mis hijos, independientemente de nuestra conexión de sangre. La realización fue a la vez aterradora y liberadora. Mis padres habían tenido poder emocional sobre mí toda mi vida, pero yo tenía poder financiero. Nunca lo había ejercido. Era hora de equilibrar la balanza. El lunes por la mañana, exactamente una semana después del desastre de la fiesta de aniversario, estaba revisando las cuentas de los clientes cuando mi teléfono sonó con una notificación bancaria: recordatorio, transferencia programada a la hipoteca medio mañana. El momento parecía casi cósmico. Se acercaba el primero del mes, lo que significaba que la transferencia automática de $1.800 a la cuenta de hipoteca de mis padres debía procesarse en 24 horas. Durante 3 años, esa transferencia había ocurrido sin preguntas ni reconocimiento, mi contribución mensual a la armonía familiar. Miré la notificación, una extraña calma se apoderó de mí. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de respeto, límites y de enseñar a mis hijos qué comportamiento era aceptable en las relaciones. Si seguía apoyando financieramente a padres que podían humillar públicamente a sus nietos, ¿qué mensaje les enviaría eso a Emma y Noah? Antes de tomar cualquier decisión, necesitaba entender mis obligaciones legales. Durante el almuerzo, llamé a mi amigo Marcus, un abogado de contratos cuyos hijos asistían a la misma escuela que los míos. He estado pagando la hipoteca de mis padres durante 3 años, le expliqué después de describir la situación. ¿Hay algún requisito legal para que continúe? ¿Tu nombre está en la hipoteca?, preguntó. No, está a su nombre. Solo hago los pagos directamente a su cuenta. ¿Algún acuerdo por escrito entre ustedes? Nada formal. Fue un acuerdo verbal cuando mi padre se jubiló anticipadamente. La respuesta de Marcus fue clara. Entonces, legalmente, no tienes obligación de continuar con los pagos. Moralmente es otra cuestión, pero legalmente, eres libre de parar en cualquier momento. Le di las gracias y terminé la llamada. El camino a seguir se cristalizaba en mi mente. Esa noche, después de que los niños estuvieran acostados, redacté un correo electrónico para ambos padres. Estimados mamá y papá, he pasado la última semana reflexionando sobre lo sucedido en su celebración de aniversario.
La humillación pública de mis hijos por un pequeño derrame de agua y un comportamiento infantil normal y bien educado fue profundamente hiriente y preocupante. Durante 3 años, he pagado fielmente su hipoteca de $1,800 mensuales sin quejarme. Lo hice por amor y respeto hacia ustedes, a pesar de la tensión financiera que me supuso como madre soltera. Nunca mencioné estos pagos a nadie de la familia, respetando su deseo de mantener este acuerdo en privado. Sin embargo, no puedo, en buena conciencia, seguir apoyando económicamente un hogar que no muestra un respeto básico hacia mí o hacia mis hijos. Con efecto inmediato, suspenderé los pagos de la hipoteca. Si desean discutir la reanudación del apoyo financiero en el futuro, necesitaría lo siguiente. 1. Una disculpa sincera a Emma y Noah por cómo fueron tratados. 2. El reconocimiento del doble rasero aplicado a mis hijos frente a los de Jennifer. 3. Asesoramiento familiar para abordar los patrones continuos de favoritismo y juicio. 4. Un compromiso de tratar a todos sus nietos con igual amor y respeto. Los quiero a ambos y valoro las relaciones familiares, pero no a expensas del bienestar emocional de mis hijos o de mi propia autoestima. Ashley. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de enviar durante varios minutos. Este correo electrónico cambiaría irrevocablemente mi relación con mis padres. Probablemente desataría un drama familiar más allá de todo lo que habíamos experimentado antes. Pero también establecería que mis hijos y yo merecíamos respeto. Pulsé enviar y luego inmediatamente inicié sesión en mi aplicación bancaria y cancelé la transferencia automática programada para el día siguiente. La finalidad de estas acciones me dejó sin aliento, pero segura. Para minimizar las consecuencias inmediatas, bloqueé temporalmente los números de mis padres y el de Jennifer. Necesitaba espacio para mantener mi determinación sin ser bombardeada con remordimientos o acusaciones. Sin embargo, le envié un breve mensaje de texto a la tía Patricia, explicando que me tomaría un tiempo lejos de mis padres y por qué. Ella siempre había sido el miembro más razonable de la familia y quería que al menos un pariente entendiera mi versión. A la mañana siguiente, me senté con Emma y Noah antes de la escuela. Necesito contarles algo importante, comencé. Vamos a tomarnos un pequeño descanso de ver a la abuela y al abuelo por un tiempo. ¿Por la fiesta?, preguntó Emma con perspicacia. En parte, reconocí. A veces los adultos necesitan tiempo separados para resolver las cosas, al igual que ustedes y sus amigos a veces necesitan espacio cuando no están de acuerdo. Los veremos para Navidad. El labio inferior de Noah tembló ligeramente. La pregunta me golpeó fuerte, la Navidad aún estaba a meses de distancia. Todavía no lo sé, amigo, pero te prometo que tendremos unas vacaciones maravillosas pase lo que pase. Quizás podamos empezar algunas nuevas tradiciones propias. ¿Cómo qué? Emma parecía cautelosamente interesada. Bueno, quizás podríamos hacer voluntariado en el refugio de animales en Nochebuena, sugerí, recordando cómo habían rogado por una mascota que no podíamos tener en nuestro apartamento, o hacer un maratón de películas con chocolate caliente y todos los aderezos. Esto desató una sesión de lluvia de ideas que dejó a ambos niños emocionados con nuevas posibilidades, en lugar de lamentarse por lo que se podría perder. Mientras los dejaba en la escuela, sentí que un peso se me quitaba de encima. Estaba creando activamente una nueva alegría para mi familia, en lugar de perseguir una aprobación que nunca habíamos recibido del todo. Esa tarde, revisé mi correo electrónico durante un descanso entre reuniones con clientes. Como era de esperar, había múltiples respuestas de mis padres. La de mi madre fue breve y fría. Ashley, estoy conmocionada por tu inmadurez y desagradecimiento. Después de todo lo que hemos hecho por ti y esos niños, ¿así nos lo pagas? Tu padre está devastado. Espero que reconsideres esta estúpida decisión antes de que se produzca un daño irreparable. La de mi padre fue más larga, pero igualmente carente de autorreflexión. Estoy extremadamente decepcionado por tu correo electrónico y tu decisión. Te hemos apoyado en cada error y mala elección, incluyendo tu matrimonio fallido. Una noche difícil en un evento para adultos y respondes con chantaje financiero. El pago de la hipoteca vence hoy. Si no se paga, tendremos que recurrir a nuestro fondo de emergencia. ¿Eso es realmente lo que quieres? Llama a tu madre cuando hayas recuperado el sentido. Ninguno de los mensajes contenía una disculpa o un reconocimiento de haber actuado mal. Ninguno expresaba preocupación por cómo se sentían Emma y Noah después de haber sido expulsados de la fiesta. La atención se centró por completo en mi reacción exagerada y su situación financiera. Cerré mi correo electrónico sin responder y volví al trabajo. Una extraña calma se apoderó de mí. Por primera vez en mi vida adulta, había establecido un límite con mis padres y me había mantenido firme, a pesar de la incomodidad. Los $1,800 que habrían ido a su hipoteca permanecieron en mi cuenta, dinero que eventualmente podría ayudar a asegurar un mejor hogar para mis hijos. Para el viernes, los mensajes habían escalado. Jennifer llamó a mi oficina 3 veces antes de dejar un mensaje de voz mordaz. Eres una egoísta, desagradecida. Mamá y papá te lo dieron todo y ahora los estás castigando porque pidieron a tus hijos desobedientes que se fueran de un evento para adultos. Han tenido que pedir dinero prestado para cubrir la hipoteca que prometiste pagar. La presión arterial de papá está por las nubes. Si le pasa algo, será tu culpa. La vieja Ashley habría devuelto la llamada de inmediato, disculpándose y organizando una transferencia. La nueva Ashley, la que había visto a su hija destruir un dibujo familiar por dolor, simplemente reenvió el mensaje de voz a su correo electrónico personal como documentación de acoso. Durante el fin de semana, los monos voladores llegaron con toda su fuerza. Parientes lejanos con los que apenas hablaba de repente se sintieron con derecho a enviar sus opiniones por mensaje de texto. La hermana de mamá, Débora, llamó para preguntar si estaba teniendo algún tipo de crisis.
El compañero de golf de papá, de alguna manera, obtuvo mi dirección de correo electrónico para explicar lo desconsolado que estaba mi padre. Mantuve el silencio total con todos, excepto con la tía Patricia, quien me sorprendió con su apoyo. He visto a Bárbara y Babur favorecer a Jennifer durante años, admitió durante nuestra llamada telefónica. La forma en que los trataron a ti y a esos hermosos niños en la fiesta fue vergonzosa. Mantente firme, Ashley. A veces la familia necesita una llamada de atención. A las 2 semanas, el aluvión había disminuido un poco. Mis padres aparentemente habían hecho arreglos alternativos para el pago de su hipoteca, como Jennifer me informó alegremente por mensaje de texto, que no necesitaban mi caridad después de todo. A pesar de todo, me centré en mis hijos y en mí misma. Concerté una consulta con un terapeuta para procesar mis complicados sentimientos sobre mi familia. Organicé actividades divertidas de fin de semana para Emma y Noah para crear nuevos recuerdos. En el trabajo, acepté un nuevo proyecto desafiante que podría llevarme al ascenso que había estado buscando. El pago de la hipoteca que no hice fue a una cuenta de ahorros etiquetada como nuevo hogar, el primer paso hacia la independencia de mi pequeño apartamento. Por primera vez en años, estaba invirtiendo en el futuro de mi propia familia, en lugar de subvencionar el estilo de vida de mis padres. Luego, exactamente 17 días después de que envié el correo electrónico, el timbre sonó un domingo por la tarde, mientras los niños construían un fuerte en la sala de estar. A través de la mirilla, vi a mis padres en el pasillo. El momento de la verdad había llegado antes de lo que esperaba. Mi mano dudó en el pomo de la puerta. A través de la mirilla, mis padres parecían, de alguna manera, más pequeños, los hombros de mi padre, ligeramente encorvados, mi madre, agarrando su bolso con los nudillos blancos. Por un momento, consideré fingir que no estábamos en casa, pero eso solo retrasaría lo inevitable. Emma, Noah, llamé, manteniendo la voz firme, ¿pueden ir a jugar a su habitación un rato, por favor? Necesito hablar con unos adultos. ¿Son la abuela y el abuelo?, preguntó Noah, asomando la cabeza por detrás de la pared de mantas del fuerte. La pregunta confirmó que habían oído el timbre y reconocido las voces en el pasillo. Sí, lo son. Necesito hablar con ellos a solas primero, ¿de acuerdo? La expresión de Emma se nubló, pero tomó la mano de su hermano. Vamos, Noah. Podemos terminar el fuerte en mi habitación. Una vez que se fueron, respiré hondo y abrí la puerta, manteniendo una calma exterior a pesar de mi corazón acelerado. Mamá, papá, esto es inesperado. Mi padre se adelantó de inmediato. Necesitamos hablar, Ashley. ¿Podemos entrar? Asentí, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. Mi madre miró alrededor del apartamento con esa familiar expresión de desaprobación apenas disimulada, notando el material del fuerte de los niños esparcido por la sala, los muebles modestos, el espacio reducido que albergaba a 3 personas. ¿Dónde están los niños?, preguntó. Su tono sugería que se les debía su presencia. En su habitación. Me gustaría hablar con ustedes primero antes de involucrarlos. Mi padre no se sentó. En cambio, se quedó de pie en el centro de la sala, su postura rígida con una ira mal disimulada como autoridad parental. Esto ha durado demasiado, Ashley. Tu madre y yo recibimos un aviso del banco ayer. Si no hacemos un pago antes del viernes, iniciarán los procedimientos de ejecución hipotecaria. Fui clara en mi correo electrónico sobre por qué dejé de hacer los pagos, respondí, manteniendo el contacto visual. ¿Han considerado mis condiciones? Condiciones. La voz de mi padre se elevó. Somos tus padres, no socios comerciales. No tienes derecho a establecer condiciones. Mi madre intervino, su voz adoptando el tono de herida que había perfeccionado durante décadas. Te lo hemos dado todo, Ashley. Te apoyamos en la universidad, ayudamos con los niños cuando eran bebés. ¿Una noche difícil y nos castigas financieramente? Esto no se trata de una noche, dije en voz baja. Se trata de años de juicio, comparación y doble rasero. La fiesta de aniversario fue simplemente el punto de quiebre. ¡Qué dramático!, se burló mi madre. Siempre fuiste sensible, desde pequeña. El desprecio de mis sentimientos, tan familiar que casi parecía un guión, fortaleció mi determinación en lugar de debilitarla. Emma destruyó un dibujo de nuestra familia la semana pasada, les dije. Lo rompió porque no creía que ustedes quisieran estar en nuestras fotos nunca más. Eso es lo que su comportamiento les está enseñando a mis hijos, que son, de alguna manera, menos dignos de su amor y respeto que los hijos de Jennifer. Eso es ridículo, se burló mi padre. Amamos a todos nuestros nietos por igual. Sus acciones sugieren lo contrario, repliqué, y las acciones importan más que las palabras, especialmente para los niños. Mi madre se secó los ojos, aunque no noté lágrimas reales. ¿Vinimos hasta aquí para hacer las paces y nos están atacando? Robert, te dije que esto era un error. Desde el pasillo llegó el sonido de una puerta abriéndose y Emma apareció, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. ¿Por qué le gritan a mi mamá?, preguntó, su pequeña voz firme a pesar de la tensión en la habitación. Emma, por favor, vuelve a tu habitación, le dije suavemente. Nadie está gritando. Cariño, dijo mi madre, su tono cambiando instantáneamente a dulzura azucarada, la abuela y el abuelo solo vinieron de visita. Emma no se movió del pasillo. Hiciste llorar a mi mamá la semana pasada. Y nos hiciste irnos de la fiesta cuando nos portábamos bien. La franqueza de una niña, sin filtrar por la cortesía adulta, flotó en el aire. Mi padre se quedó visiblemente sorprendido, mientras la agradable máscara de mi madre se deslizó momentáneamente.
Emma, por favor, lleva a Noah y vete a tu habitación, repetí con más firmeza esta vez. Estaré allí en unos minutos. Ella dudó, pero finalmente se retiró. Una vez que escuché la puerta de la habitación cerrarse, me volví hacia mis padres. Creo que es hora de que se vayan, dije en voz baja. Esto no es productivo. No nos iremos hasta que resolvamos esta situación hipotecaria, insistió mi padre. No podemos pagar las cuotas con nuestros ingresos fijos, lo saben. Les expuse mis condiciones claramente, respondí. Una disculpa genuina a los niños. El reconocimiento del doble rasero. Asesoramiento familiar, y un compromiso de trato igualitario en el futuro. Asesoramiento, mi padre casi escupió la palabra. No necesitamos que un extraño nos diga cómo tratar a nuestra familia. Criamos a 2 hijas con éxito sin nada de esa tontería. Entonces no puedo ayudarlos, dije simplemente. No seguiré apoyando económicamente un hogar que trata a mis hijos como inferiores. La expresión de mi madre se endureció. ¿Así que eso es todo? Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿dejarás que el banco nos quite la casa? El chantaje emocional era tan predecible que casi me reí. Tienes opciones, mamá. Podrías mudarte a algo que se ajuste a tu presupuesto. Papá podría conseguir un trabajo a tiempo parcial. Podrías pedirle ayuda a Jennifer. Su marido es un dentista exitoso, después de todo. El rostro de mi padre se enrojeció. Nunca le cargaríamos a Jennifer así. Ella tiene su propia familia que mantener. Pero cargarme a mí, una madre soltera, era perfectamente aceptable. El doble rasero era tan flagrante que casi me dejó sin aliento. Mi madre recogió su bolso, señalando su retirada. Ya no te reconozco, Ashley. La hija que criamos nunca sería tan insensible. La hija que criaron finalmente aprendió a valorarse a sí misma y a sus hijos, la corregí. Y eso no es insensibilidad. Son límites saludables. Mi padre hizo un último intento. Si no reanudas los pagos, no esperes ser bienvenida en nuestra casa de nuevo. Piensa cuidadosamente en lo que le estás haciendo a esta familia. Abrí la puerta principal. He pensado cuidadosamente y he decidido que mis hijos merecen algo mejor que un amor condicional basado en un comportamiento perfecto. Y yo también. Se fueron sin despedirse de Emma y Noah, confirmando todo lo que había dicho sobre sus prioridades. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, me apoyé en ella, exhalando lentamente para liberar la tensión en mi pecho. La puerta de la habitación de Emma se abrió de nuevo y ambos niños se asomaron cautelosamente. ¿Se fueron la abuela y el abuelo?, preguntó Noah. Sí, amigo, se fueron. Me arrodillé a su altura. Vengan aquí, los dos. Corrieron a mis brazos y los abracé fuerte, aspirando el olor del champú de Noah y el detergente de la ropa de la camiseta de Emma. Quiero que sepan algo muy importante, dije, mirándolos a los ojos. Ustedes son perfectos tal como son. Merecen amor y respeto siempre y nunca dejaré que nadie los haga sentir lo contrario, ni siquiera la familia. Emma estudió mi rostro. ¿Seguimos siendo sus nietos? La pregunta me rompió el corazón. Sí, absolutamente. A veces los adultos no están de acuerdo en cosas, pero eso no cambia quiénes somos el uno para el otro. Los veremos en Navidad, persistió Noah con su preocupación anterior. Todavía no lo sé, respondió honestamente. Pero les prometo que, pase lo que pase, estaremos bien. Nos tenemos el uno al otro y eso es lo que más importa. Esa noche, mientras los acostaba, sentí una extraña mezcla de tristeza y paz. La confrontación había salido exactamente como se esperaba, sin reconocimiento, sin disculpas, solo intentos de culpar y manipular. Pero por primera vez, sus tácticas no habían funcionado. A la mañana siguiente, las consecuencias de mi postura comenzaron a manifestarse. Jennifer, al parecer, había estado ocupada durante la noche, publicando en Facebook una cuenta apenas velada de la situación, con el corazón destrozado viendo a mis ancianos padres enfrentando una posible ejecución hipotecaria porque alguien a quien apoyaron durante años los ha abandonado en su momento de necesidad. La familia siempre debe ser lo primero. Almohadilla ingrata, almohadilla karma. Para la hora del almuerzo, mi teléfono zumbaba con notificaciones de conocidos mutuos y parientes lejanos. Algunos expresaron preocupación, otros, juicio. Algunos más atrevidos enviaron mensajes directos preguntando si realmente iba a dejar que mis padres perdieran su casa. Borré las aplicaciones de redes sociales de mi teléfono y me concentré en el trabajo. Esa tarde, mi supervisora Diane me llamó a su oficina. Ashley, recibí una llamada telefónica preocupante hoy, comenzó, su expresión seria. Una mujer que se identificó como tu hermana te acusó de mala gestión financiera y comportamiento inestable. Se me cayó el estómago. Jennifer había llamado a mi lugar de trabajo. Diane asintió. Sugirió que deberíamos revisar las cuentas de tus clientes debido a tu toma de decisiones errática. Quiero que sepas que lo corté de inmediato, pero pensé que deberías estar al tanto. Lo siento mucho, comencé, mortificada de que mi drama familiar se hubiera derramado en mi vida profesional. No te disculpes, interrumpió Diane. He trabajado contigo durante 6 años. Tu integridad y juicio están fuera de toda duda. Hizo una pausa. Dicho esto, ¿está todo bien? Esto suena serio. Brevemente, expliqué la situación, los años de pagos de hipoteca, el incidente de la fiesta de aniversario, mi decisión de dejar de permitir su comportamiento. Para mi sorpresa, Diane no se mostró sorprendida ni crítica. En cambio, asintió con comprensión. Pasé por algo similar con mi hermano hace años, reveló.
A veces los límites más difíciles de establecer son con la familia. Por lo que vale, creo que estás haciendo lo correcto. Su apoyo significó más de lo que podía saber. Al concluir nuestra reunión, añadió algo inesperado. La cuenta Bechelsen necesita un nuevo asesor principal. Te estaba considerando antes de que esto sucediera y todavía te estoy considerando. La promoción significaría un aumento significativo de sueldo, lo suficiente quizás para ayudar con esa nueva casa que había mencionado que quería para mis hijos. La oportunidad de que llegara precisamente cuando yo había tomado una posición por el bienestar de mi familia, se sintió como una confirmación de que estaba en el camino correcto. 2 días después, recibí una carta certificada del banco de mis padres. La hipoteca había entrado en estado de pre-ejecución debido a pagos atrasados. La documentación formal hizo que la situación fuera real de una manera que los correos electrónicos y las discusiones no podían. Mis padres realmente perderían su casa si algo no cambiaba. Esa noche no pude dormir. A pesar de todo, la idea de que mis padres, en sus 60, enfrentaran inseguridad habitacional me preocupaba profundamente. Todavía los quería, a pesar de sus defectos y el dolor que me habían causado. Pero reanudar los pagos sin abordar los problemas subyacentes no resolvería nada. Después de horas de contemplación, llamé a Marcus, mi amigo abogado, de nuevo. Necesito tu ayuda profesional, le expliqué. Quiero redactar un acuerdo legal sobre el apoyo financiero para mis padres con condiciones muy específicas. 2 semanas después, estaba sentada en la oficina de Marcus con mis padres al otro lado de la mesa. El ambiente era sombrío, sin la manipulación emocional de nuestro encuentro anterior. El aviso de ejecución hipotecaria, al parecer, había despojado la pretensión. Los he invitado aquí porque estoy dispuesta a ayudar de nuevo con la hipoteca, comencé, pero solo con términos claros y por escrito que protejan a mis hijos y a mí. Mi padre comenzó a protestar, pero mi madre le puso una mano para detenerlo en el brazo. El aviso de ejecución hipotecaria, al parecer, la había vuelto más pragmática. Marcus deslizó el acuerdo sobre la mesa. Este documento describe la voluntad de la señora Mellor de reanudar los pagos de la hipoteca bajo condiciones específicas. Mis padres escanearon el documento, sus expresiones se oscurecieron al leer los términos. Visitas regulares programadas con Emma y Noah en lugares neutrales, no en su casa donde la familia de Jennifer solía estar presente. Asistencia a sesiones mensuales de terapia familiar. No hacer comentarios despectivos sobre mi crianza, carrera o elecciones de vida. Trato igualitario a todos los nietos en eventos familiares. Cese inmediato de pagos si se violaba alguno de los términos. Esto es un insulto, murmuró mi padre. Nos estás tratando como a niños. Los estoy tratando como a adultos que rompieron mi confianza, lo corregí. Adultos que han demostrado que necesitan límites claros. Mi madre levantó la vista del documento. ¿Y si no firmamos? Entonces les deseo lo mejor con su situación de vivienda, dije con calma. Pero no seguiré permitiendo un comportamiento que daña a mis hijos. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con décadas de historia familiar y expectativas tácitas. Finalmente, mi madre tomó la pluma. Barbara, no puedes hablar en serio, protestó mi padre. No voy a perder nuestra casa por esto, respondió ella cansada. Solo firma el papel. Uno por uno, agregamos nuestras firmas al documento. No hubo celebración, ni reconciliación, simplemente una transacción comercial entre miembros de la familia distanciados. Mientras Marcus hacía copias para todos, no sentí triunfo, solo una tranquila certeza de que finalmente había puesto el bienestar de mis hijos en primer lugar. Esa tarde, mientras archivaba el acuerdo en mi oficina en casa, Emma apareció en el umbral. ¿Está todo bien, mami? Pareces triste. Le sonreí a mi perspicaz hija. Todo está mejorando, cariño. A veces arreglar las cosas es un poco triste al principio. Ella lo consideró con la sabiduría que solo los niños poseen. Como cuando tienes que limpiar un corte antes de que pueda sanar. Exactamente así, asentí, abrazándola. A veces las cosas tienen que doler un poco más antes de que puedan empezar a sanar correctamente. Mientras abrazaba a mi hija, me di cuenta de que eso era precisamente lo que había hecho, limpiado una herida supurante en nuestra dinámica familiar. Si sanaría correctamente, quedaba por ver, pero al menos ahora había una posibilidad de que creciera algo más saludable. Pasaron 6 meses, trayendo cambios que nunca pude haber anticipado aquella noche de lágrimas después de la fiesta de aniversario. El verano se convirtió en otoño, y el otoño dio paso a la primera nevada del invierno que cubrió nuestra ciudad de blanco. A través de las estaciones cambiantes, nuestra dinámica familiar evolucionó, a veces dolorosamente, pero con un progreso inconfundible. El acuerdo legal resultó más efectivo de lo que me había atrevido a esperar. Mis padres, enfrentados a la realidad concreta de perder tanto su hogar como su relación con sus nietos, cumplieron con sus términos. La primera sesión de terapia había sido incómoda y forzada, con mi padre revisando su reloj repetidamente y mi madre respondiendo preguntas con detalles mínimos. Pero para la tercera sesión, una comunicación genuina había comenzado a surgir. Nunca me di cuenta de cuánto afectaban nuestros comentarios a los niños, admitió mi madre durante nuestra cuarta sesión. Cuando dijiste que Emma rompió su dibujo, eso se me quedó grabado. La consejera, la doctora Winters, tenía un don para hacer preguntas que eludían la actitud defensiva. Barbara, Robert, pueden recordar momentos en su propia infancia en los que se sintieron comparados con hermanos o primos. La pregunta desbloqueó algo en mi padre. Habló vacilante al principio sobre crecer a la sombra de su hermano, el hermano atlético y popular que parecía obtener sin esfuerzo la aprobación de su padre, mientras Robert trabajaba el doble de duro por la mitad del reconocimiento.
Nunca querría que Noah se sintiera así, dijo. La conexión entre el pasado y el presente se le hizo visiblemente evidente. Estas revelaciones no transformaron inmediatamente nuestra relación, pero crearon un espacio para el entendimiento. La perfección rígida que mis padres exigían comenzó a tener más sentido cuando se veía a través de la lente de sus propias heridas no curadas. Nuestra primera visita supervisada con los niños tuvo lugar en un lugar neutral, el jardín botánico de la ciudad. Observé cautelosamente cómo Emma y Noah se acercaban a sus abuelos, su lenguaje corporal vacilante. Les trajimos algo, dijo mi madre, presentando a cada niño una pequeña bolsa de regalo. Me tensé, lista para intervenir si los regalos creaban comparaciones incómodas. En cambio, me sorprendió ver artículos cuidadosamente elegidos que coincidían con los intereses de cada niño, un kit de geología para Emma, quien recientemente había desarrollado una obsesión por las rocas. Y un kit de modelo de dinosaurio para Noah. ¿La abuela te dijo que ahora me gustan las rocas?, me preguntó Emma más tarde, su expresión confusa pero complacida. Lo mencioné durante la terapia, le expliqué, igualmente sorprendida de que mi madre hubiera escuchado y recordado. Se acercaban las vacaciones de invierno, las primeras desde nuestra confrontación. En lugar de la tradicional Nochebuena en casa de mis padres, acordamos un compromiso, un almuerzo navideño en un restaurante, seguido de patinaje sobre hielo en el parque. Jennifer y su familia fueron invitados, pero declinaron, creando una reunión inesperadamente íntima, sin la presión de ser anfitriones ni la comparación de la familia perfecta de Jennifer. Mis padres parecían más relajados, más presentes con Emma y Noah. Escucharon la detallada explicación de Noah sobre las clasificaciones de dinosaurios y le hicieron a Emma preguntas reflexivas sobre su colección de rocas. Cuando Noah derramó chocolate caliente sobre su nuevo suéter, mi madre simplemente lo ayudó a limpiar sin un solo comentario crítico, un progreso que me arrancó lágrimas inesperadas. En cuanto a Jennifer, nuestra relación permaneció tensa, pero lentamente se estaba descongelando. En enero, me pidió que nos reuniéramos para tomar un café sin nuestros padres ni hijos presentes. Sigo pensando que te excediste con el acuerdo legal, dijo sin rodeos, revolviendo su café con leche. Pero he notado cosas en la terapia, patrones que no veía antes. ¿Qué tipo de patrones?, pregunté, cautelosamente optimista sobre este raro momento de vulnerabilidad para mi hermana perfecta. Jennifer se quedó mirando su taza. Mamá y papá sí comparan a los niños. Y siempre te han tratado con un rasero diferente al mío. Levantó la vista. Yo me beneficié de eso, así que no lo cuestioné. Eso no fue justo. No fue una disculpa completa, pero fue un reconocimiento, algo que nunca esperé de Jennifer. Al despedirnos, dudó y luego añadió, Madison ha estado pidiendo una pijamada con Emma. Si estás abierta a ello, quizás podríamos arreglar algo. La relación de las primas, antes restringida a reuniones familiares formales, comenzó a desarrollarse de forma independiente. Emma y Madison descubrieron intereses compartidos en la ciencia y el arte, mientras que Noah y Tyler se unieron por las películas de superhéroes. Verlos jugar juntos sin el peso del juicio parental trajo una alegría que no había anticipado. Profesionalmente, la cuenta de Richardson se había convertido en mía, trayendo el ascenso y el aumento de sueldo prometidos. Para febrero, había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de una modesta casa adosada de 3 habitaciones en un buen distrito escolar, no extravagante, pero una mejora significativa de nuestro apartamento, con un pequeño patio trasero y un dormitorio para cada niño. El día que nos mudamos, Emma y Noah corrieron de una habitación a otra, maravillados con el espacio. ¿Esto es realmente nuestro para siempre?, preguntó Noah, su concepto de ser propietario de una casa encantadoramente vago. Es realmente nuestro, confirmé, observándolo reclamar su dormitorio arreglando figuras de dinosaurios en el alféizar de la ventana. Emma se acercó con más cautela, como era su forma. ¿Puedo pintar mi habitación de morado? Podemos pintarla de cualquier color que te guste, prometí, saboreando la libertad de la propiedad después de años de restricciones de alquiler. Esa tarde, mientras desempacaba cajas de la cocina, mi teléfono sonó con el número de mi madre. Pasamos por el nuevo lugar hoy, dijo después de que contesté. Se ve hermoso, Ashley. Lo has hecho bien. El cumplido, ofrecido sin calificaciones ni comparaciones, se sintió extraño viniendo de ella. Gracias. Los niños están encantados de tener sus propias habitaciones. Tu padre y yo nos preguntábamos, dudó, ¿estaría bien si llevamos la cena el próximo fin de semana para ayudar con la mudanza? Nada elegante, solo comida para llevar. La oferta, práctica, respetuosa de los límites, extendida sin suposiciones ni culpas, representaba exactamente el tipo de interacción saludable que yo había estado esperando. Eso estaría bien, respondí. A los niños les encantaría mostrarles sus habitaciones. 6 meses antes, no podría haber imaginado una conversación así. El acuerdo legal había creado una estructura, pero el verdadero cambio provino de límites consistentes y la reconstrucción gradual de la confianza. Mis padres estaban aprendiendo, imperfectamente y con ocasionales retrocesos, que el respeto era un requisito previo para la relación. La cena familiar en nuestro nuevo hogar no fue perfecta. Mi padre hizo un comentario sobre el tamaño modesto de la cocina, y mi madre no pudo resistirse a enderezar los marcos de fotos que yo había colocado deliberadamente en ángulos informales. Pero cuando Noah accidentalmente derribó su vaso de agua, empapando el nuevo mantel, ninguno de ellos reaccionó con críticas o desaprobación. Mi padre simplemente ayudó a limpiar, mientras mi madre le aseguró a Noah que los accidentes les ocurren a todos. Más tarde, después de que se fueran y los niños estuvieran acostados, me senté en nuestro pequeño patio trasero, envuelta en una manta contra el frío de principios de primavera.
Los acontecimientos de los últimos 6 meses pasaron por mi mente como escenas de la vida de otra persona. La confrontación, el acuerdo legal, las sesiones de terapia, la lenta y dolorosa reconstrucción de relaciones que una vez había asumido que estaban permanentemente dañadas. Establecer límites con mis padres había sido lo más difícil que había hecho, incluso más difícil que soportar mi divorcio o reconstruir una vida como madre soltera. Las relaciones familiares conllevan el peso de la historia, el poder de herir más profundamente que cualquier otra conexión. Mantenerme firme contra la marea de las expectativas y obligaciones familiares había requerido una fuerza que no sabía que poseía. Sin embargo, esa postura difícil había producido regalos inesperados. Mis hijos crecían más seguros, con la certeza de que eran valorados por sí mismos, no por su comportamiento perfecto. Mi relación con mis padres, aunque cambiada, tenía el potencial de una conexión genuina, en lugar de una aprobación basada en el rendimiento. Y yo había descubierto mi propio valor, no como la decepción familiar o la hija divorciada que no podía igualar los logros de su hermana, sino como una mujer íntegra que protegía lo que más importaba. Los pagos de la hipoteca continuaron, pero ya no eran una obligación unilateral. Representaban un acuerdo mutuo entre adultos con expectativas y consecuencias claras. Más importante aún, ya no eran a costa de mi autoestima o del bienestar emocional de mis hijos. Mientras la primavera florecía alrededor de nuestro nuevo hogar, me di cuenta de que la lección más valiosa no se trataba de enfrentarme a mis padres. Se trataba de romper patrones generacionales. Al negarme a aceptar el amor condicional y el favoritismo. Establecer patrones generacionales. Al negarme a aceptar el amor condicional y el favoritismo, les estaba enseñando a Emma y Noah cómo son las relaciones saludables. Estaban aprendiendo que el amor no debería exigir perfección, que los límites son actos de cuidado y que su valor no se determina por comparación con los demás. Ese conocimiento, que mis hijos llevarían estas lecciones a sus propias relaciones algún día, hizo que cada conversación difícil, cada confrontación dolorosa, valiera la pena.